presentado por Jansa Ceroca. No cambies, renuévate. Banco BBVA y Universidad Alberto Hurtado, acreditada 5 años en las 5 áreas. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Romaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 17 grados la temperatura actual, 32 la máxima que se espera para hoy en la capital de nuestro país. En Coyhaique la máxima será de 25, en Copiapó 29, Valparaíso 20, Punta Arenas 16. ¿Y qué pasa en el norte? En Antofagasta 20 grados la máxima. Ya estamos acá listos, preparados para comenzar nuestro primer café de los miércoles, el café de las nuevas generaciones. Estamos con Óscar Araya, que es el presidente de la Juventud del Partido Radical. ¿Cómo te va, Óscar? Muy buenos días. Muy buenos días, Cecilia, y buenos días a toda la gente que nos escucha en la casa o en el auto. O en el auto, claro que sí. Diego Calderón es el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. Buenos días. Y Freddy Vázquez, presidente de la Juventud de Renovación Nacional. Muy buenos días. Acá están todos las corrientes expresadas, y nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. ¿Por qué la diversidad es una ventaja en la sala de clases? Instalar la educación inclusiva en los colegios como un valor es el tema que dedica la tercera jornada de educación diferencial organizada por el Doctorado en Educación de la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar Universidad Alberto Hurtado. Bueno, hay varios temas en conversación. Uno de los importantes es lo que pasó ayer cuando ya se aprobó, ¿no es cierto?, en comisión mixta se despachó el presupuesto 2017 y esto significa entonces que la glosa para educación fue aprobada a pesar de las críticas de todo. La presidenta Bachelet agradeció esta aprobación, la gratuidad llegó para quedarse, dijo. La ministra de Educación también, cada uno tuvo que ceder bastante porque esto fue un acuerdo con la oposición. El ministro de Hacienda dijo: hemos defendido cuestiones doctrinarias. Bueno, en fin, hay varias posturas y también críticas a este acuerdo. Tú como Diego Calderón, presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, ¿qué te pareció este acuerdo? Mire, me parece que era un acuerdo que tenía las características de necesario e indispensable, dada la situación que estamos actualmente con la glosa de gratuidad. Era evidente que, si uno hace memoria, el año pasado hubo una propuesta inicial del Ministerio de Educación que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso, que fue reclamada por la derecha ante el Tribunal Constitucional y que finalmente obligó al gobierno a hacer una cuestión distinta que no era la inicialmente planteada. Uh-huh. Y era evidente que en esta oportunidad había que evitar de cualquier forma que eso volviera a ocurrir, y en eso la derecha fue muy enfática, lo dijeron por los medios, en que si no se hacía lo que ellos creían que era importante, que algo muy similar a lo que ya estaba vigente, ellos recurrirían nuevamente al Tribunal Constitucional, y lo que buscó el gobierno fue llegar a un acuerdo con ellos para evitar esa situación. Eso lo sabemos, pero justamente ese es el acuerdo que estamos justamente abordando. Hay personas que están de acuerdo y otras que no, como el caso del diputado Giorgio Jackson, por ejemplo, que dijo que esto era como ponerle un revólver, una pistola en el pecho a una mujer, decirle, y un violador, decirle, bueno, pero lo que pasa es que ahí entramos en contradicción con una posición más bien voluntarista, porque si se hubiese hecho lo que planteaba el diputado Jackson o lo que planteaba originalmente la nueva mayoría, lo que hubiese pasado es que esta normativa hubiese ido al Tribunal Constitucional y hubiese sido rechazada. En consecuencia, entre tener o no tener gratuidad para los estudiantes que hoy día son beneficiarios, que es la buena noticia, el gobierno optó naturalmente por prolongar esta iniciativa. Ahora hay un problema de origen que yo creo que tenemos que resolver de aquí en adelante. Estamos justamente en contacto con el diputado Giorgio Jackson, cuya frase fue muy comentada ayer. ¿Cómo estás, Giorgio? Buenos días, acá estamos con Óscar Araya, Diego Calderón y Freddy Vázquez, Juventud Renovación
Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana y el Partido Radical. Buenos días. Buenos días, Cecilia, ¿cómo están? ¿Cómo están por allá? Bien, ahora, Giorgio, al momento... Un panel de hombre, veo. Sí. Bueno, ¿y yo? No, digo el panel. Tú eres la conductora oficial. Giorgio, ¿por qué tú votaste, no votaste ni a favor ni en contra, abstención? O sea, bueno, que se va a los votos en contra. ¿Por qué tanto enojo y esa frase que fue tan comentada? A ver, Cecilia, primero aclarar cómo es el procedimiento cuando los proyectos de ley vuelven de la comisión mixta. Sí. Que es que se vota todo en conjunto. Entonces estábamos votando mezclados unos bonos, por ejemplo, para los manipuladores de alimentos, estábamos votando algunas indicaciones que se hicieron y se repusieron el Ministerio de Interior. O sea, habían cosas que yo quería aprobar y habían cosas que yo quería rechazar. Por lo tanto, la abstención, que como tú bien dijiste, se suma a los votos de rechazo, es una manera de expresar cuando no hay blancos ni negros. En este caso, como te obligan a hacer una sola votación y no puedes desagregar la votación en este trámite cuando vuelve la comisión mixta, por eso yo me abstuve. Pero yendo al fondo, lo que ayer estuvo en disputa, en general, lo que fue la negociación en materia de educación para la comisión mixta, no tuvo tanto que ver con la gratuidad propiamente tal, aunque por supuesto que estaba sobre la mesa, pero lo que generó tanto ruido, y porque yo he manifestado que se trató de una especie de derrota de la democracia, es que Chile Vamos, ya lo que hizo fue acusar de que habían 4 materias en el proyecto original de presupuesto que estarían violando la Constitución, estarían de alguna manera atentando por discriminaciones arbitrarias. ¿Ya? Eso fue lo que se dijo a los 4 vientos y dijeron que iban a ir al Tribunal Constitucional. Claro, eso por eso tú dijiste que era un chantaje en contra del gobierno, comparaste la acción de la coalición con una violación armada. A ver, acá hay otras, todos acá tengo entendido que están a favor de lo que se aprobó. A ver, Freddy Vázquez. Sí. Te explico un segundo para que se entienda y luego, por supuesto, escucho ahí los panelistas que seguro tendrán alguna opinión al respecto. ¿Por qué usé esta frase? Porque Chile Vamos, más que estar preocupado de la inconstitucionalidad propiamente tal, lo que quería era mejorar una situación negociadora. Y esto se ve nítidamente cuando, después de la negociación, habían 2 aspectos que inicialmente Chile Vamos había dicho que estaban inconstitucionales, que serían arbitrariamente discriminatorios, que no va a presentar nada en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, siguen iguales en el fondo. Entonces, eso demuestra que cuando elevan al viento las banderas de que esto sería discriminatorio arbitrariamente, lo que están queriendo, sabiendo que tienen un poder en el Tribunal Constitucional, es querer mejorar su situación negociadora. Podemos ir al fondo de qué fue lo que se negoció. Las becas Bicentenario, porque yo creo que no es el mejor mecanismo para financiar la educación. Claro. Qué sé yo, que fomentan el copago, que pueden ir a instituciones que tienen fines de lucro, que tienen menos regulación, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me molestó, más que el resultado de la negociación, fue cómo ellos abusaron de una norma de manera hipócrita para obtener una ventaja negociadora que a mí me parece absolutamente antidemocrática. A ver, Freddy Vázquez de Renovación Nacional. Sí, la verdad que yo en principio estoy de acuerdo con el acuerdo porque por las mismas razones que ha grimido Diego, la verdad, es porque ya teníamos antecedentes de que el Tribunal Constitucional había rechazado ciertos aspectos del proyecto de glosa de gratuidad y en ese sentido Chile Vamos no es lo que hace, es un chantaje o decirle al gobierno, mire, fíjese que si no nos cumple algunos requisitos o algunas exigencias nosotros vamos a acudir. Es lo que nosotros pensamos y creemos que hay que hacer en materia de educación. Entonces, el diputado Jackson lo deja solamente en el ámbito político, que en una negociación, en una conversación, obviamente hay materias que uno quiere ganar y hay ciertas herramientas que uno utiliza para sacar mejor posición, pero lo que hay en el fondo de esa negociación es que hay posturas distintas sobre la visión de lo que nosotros queremos de educación y obviamente Chile Vamos desde su posición va a querer que obviamente que el resultado sea favorable a nuestra idea. Ahora, yo quiero coincidir que lo vi en otras declaraciones del diputado Jackson, de que esto no tiene que discutirse en una glosa presupuestaria. No puede seguir siendo que la educación año a año esté en discusión en el Parlamento a través de la ley de presupuesto, no una ley permanente que el gobierno todavía no puede impulsar. Yo estoy de acuerdo con eso, Freddy, pero y estoy de acuerdo con que hay visiones distintas de educación y yo creo que eso es legítimo. Lo que encuentro que es, y lo dije así ayer, hipócrita, es que se esgrima inconstitucionalidad cuando lo que se quiere es hacer un cambio en la visión de esa glosa, porque si es que realmente estuvieran preocupados de esa arbitrariedad que se estaría generando,
seguirían yendo al Tribunal Constitucional porque no se resolvieron todas las que levantaron como queja, resolvieron solo algunas. Entonces, ¿cuál es la consistencia? Si es que dices que 4 cosas eran inconstitucionales, se resolvieron 2 y ahora dices, no, sabes que ya no vamos a ir al Tribunal Constitucional. Eso delata la estrategia de ocupar la inconstitucionalidad como una chantaje de negociador. Pero yo dame un minuto. A ver, Diego, solo una frase. Freddy Vázquez, yo dijo que explicó su abstención porque las cosas no son en blanco y negro. Y yo digo lo mismo en el tema de la negociación. No es blanco y negro de que, claro, o Chile Vamos tiene las 4 y no va al Tribunal Constitucional, o no tiene ninguna. Aquí hubo un acuerdo sobre la mesa que ambas partes se pusieron de acuerdo. Ya. No es todo blanco y negro. A ver, Óscar Araya, presidente de la Juventud del Partido Radical. Dígame. A ver, yo creo que nuevamente el sistema nos tiene en una trampa mortal con la educación. Nuevamente nos vemos con las manos atadas a poder realizar transformaciones de verdad. Yo creo que este error conceptual de la gratuidad que se está mencionando es un efecto placebo que la gente ya lo está percibiendo, y Chile Vamos lo ha hecho muy bien en el sentido de que supo jugar con ese escenario. Encuentro nefasto la forma de que se amenazó con la educación de la gente más pobre que está en las universidades privadas. Creo que es muy difícil oponerse a no aceptar una glosa en este contexto. Si bien estoy totalmente en desacuerdo de cómo se dan los espacios de negociación y de reconocimiento de los estudiantes que estudian en los CFT o en los institutos, pero era absolutamente necesario, o si no teníamos una oportunidad que perder, no solamente como gobierno, sino que como sociedad en general. Diego Calderón. Yo creo que esto se genera a partir de una decisión política que yo creo que fue una decisión política, bien lo dijimos en su momento, pero en retrospectiva es una mala decisión política también, de que el gobierno optó por tratar el financiamiento de forma separada a la discusión de fondo respecto al modelo de educación superior, y antepuso la glosa de gratuidad y la gratuidad para los estudiantes que hoy día son beneficiarios a la discusión respecto de qué instituciones se iban a financiar, con qué condiciones, qué estudiantes, etcétera. Y creo que eso fue un error político del Ministerio de Educación. Ahí hay responsabilidad, evidentemente, de quienes están ahí, del gobierno que concurrió a esa decisión, del movimiento de Giorgio, que también participó, obviamente, desde el Ministerio de Educación influyendo en este tipo de decisiones. A mí me parece que esa fue una mala decisión, porque hoy día, cuando nosotros estamos discutiendo respecto... Ojo con eso, que nosotros desde el 21 de mayo, cuando se anunció que se iba a poner la glosa por presupuesto, a través de todos nuestros medios, tanto la influencia interna que podrían haber generado personas que trabajaban en el Ministerio de Educación, como desde afuera dijimos que era una mala idea. Por lo tanto, está bien, no, por supuesto, podemos cargar otras responsabilidades políticas, que yo está bien, las asumimos, pero esta en ningún caso no podemos cargar. No, pero yo estoy hablando de esta decisión que fue el año 2014. El año 2014. Esta decisión, en mayo de ese año, nosotros dijimos que no debería ir en glosa. No, está bien, sí, yo entiendo que esa sea la posición. Yo lo que estoy cuestionando fue la decisión que finalmente se tomó, y la definición que finalmente se tomó una mala decisión. Y desde el movimiento estudiantil, además, lo dijimos siempre, se dijo siempre: discutamos el modelo, discutamos cuál es la regulación, discutamos hacia dónde queremos avanzar, y después vemos cómo esto lo financiamos. El problema es que se puso la carreta delante de los bueyes. A ver, pero en concreto, las becas para el 2017 y el 2018, 3.500 becas Gómez Millas aumentarán sus montos para ser iguales a las becas Bicentenario. A la beca Bicentenario. Hoy exclusivas del tema CRUCH. En concreto, la negociación no tuvo que ver tanto con la glosa. Eso se ocupó como moneda de cambio de alguna manera en esta negociación, para mantenerla más o menos igual a antes. Lo único que se hizo fue aumentar los requisitos en la admisión con un tema de unos puntajes, pero lo que cambió como sustantivamente, aunque no fue de tanto alcance, es que va a haber un porcentaje de las becas que son llamadas becas Bicentenario, que cubren el arancel de referencia, que ahora se abrirían a planteles que no son del CRUCH, lo cual en estricto sentido uno pensaría no es tan malo, ¿ya? Uno dice, bueno, se acaba como esta idea de que solo las del CRUCH, por un motivo de antigüedad, son las que tienen ese beneficio. Pero el tema es que ya veníamos dejando las becas atrás. ¿Por qué? Porque esto es bien importante. Las becas no restringen el arancel que pueda poner una universidad. Entonces, por ejemplo, el Estado puede poner un arancel de referencia, ¿y qué es lo que hace la universidad? La universidad sube los aranceles cuanto puede, para esa brecha, jugar con la elasticidad, disculpen el término economicista, pero jugar con la capacidad de pago de los alumnos por sobre el voucher que le da el Estado, a diferencia de la glosa de gratuidad, que no le pueden cobrar al estudiante. Entonces, volvemos al copago,
¿ya? Volvemos a la no regulación de los aranceles, volvemos a la no regulación del lucro, que la glosa de gratuidad tiene unas normas un poco más fuertes en materia de lucro. Entonces, eso yo creo, además del chantaje político, es lo que yo veo como un retroceso en términos de política pública. Uh-huh. Bueno, pero en definitiva, Diego, ¿ese es lo que hay? ¿No había otro camino? Es lo que hay y es lo que va a seguir existiendo en la medida que no nos sentemos a discutir en serio, ojalá con un amplio acuerdo, cuál es la discusión respecto del modelo de educación superior. Y ahí, digámoslo, tenemos diferencias centrales con la derecha. Si la derecha es cosa de ver el programa de gobierno de Evelyn Matei en la elección pasada. Ellos no creían en la gratuidad, no era un tema relevante, ellos creían en otro modelo de financiamiento. Nosotros sí creemos en esta vía, pero creemos que para financiarla hay que aclarar cuál es el modelo de educación superior que queremos financiar. Pero, Diego, y yo quiero destacar en esto, más allá de la refriega, más allá de la discusión que podamos tener respecto de la glosa, que hoy día en este gobierno más de 150.000 estudiantes están estudiando gratis. Eso es un avance muy significativo y eso hay que valorarlo y hay que destacarlo. Sí, pero Diego, ¿a quién te refieres con nosotros? Porque yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero me temo honestamente, y creo que es bueno que esté en el espacio público como discusión, que al interior de la nueva mayoría, y en particular el rol de la democracia cristiana, no ha sido tan nítido en materia del cambio del modelo de financiamiento. Y no lo digo como para sacarlo en un programa, sino que yo creo que internamente ustedes, me encantaría que tuvieran esa posición a nivel transversal en el partido, pero los senadores en particular de la democracia cristiana no tienen una postura tan nítida como esa. Sí, yo creo que es evidente que dentro de la democracia cristiana, como en todos los partidos de la nueva mayoría, hay diferencias respecto a cómo abordar esta materia. En eso vamos a estar de acuerdo y algunos hemos sido insistentes en manifestar esa discusión. Ahora, las posiciones de la democracia cristiana van en la línea de avanzar en un cambio de modelo de financiamiento. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cuáles son los detalles? Esto es un tema muy complejo y que obviamente hay que entrar en la discusión. El gran problema que tenemos hoy día con la reforma educacional es que hoy día nadie la está apoyando, ni los rectores de las privadas, ni los rectores de las estatales, ni la del G9, ni tampoco los estudiantes, ni tampoco, o sea, nadie está apoyando hoy día la reforma que se ha propuesto. Entonces nosotros necesitamos generar un cierto nivel de acuerdo y eso pasa por tomar definiciones que sean compartidas. Óscar Araya. Ya. Yo estoy muy de acuerdo con Diego en el sentido de decir que es lo que hay, es lo que tenemos. Pero también quiero destacar el rol que tuvieron los parlamentarios, en este caso de Giorgio Jackson, la bancada del Partido Comunista, de tener una reserva moral dentro de la nueva mayoría, de decir de que si bien vamos a aprobar este tipo de leyes con esta glosa, pero también tenemos que seguir repensando el rol de la educación pública, de decir que tenemos que fortalecer este espacio, de que la gratuidad no puede ser con apellidos, sino que tiene que ser una gratuidad para todos los que quieran estudiar, y principalmente fortalecer el rol de la Contraloría para poder fiscalizar el lucro de la educación. Sí, pero permíteme, porque aquí se habla como que no existiera un proyecto presentado. De que aquí Diego dice, no, es que hay que llegar a un acuerdo. No, es que en los distintos sectores, rectores o vertebral de los CFT-IP o la G9 no está de acuerdo. Pero fíjate que uno se pregunta, ¿de quién depende eso? ¿De quién depende que se llegue a un acuerdo con el proyecto presentado de educación superior? Depende de la ministra del Piano. Y si la ministra del Piano no ha sido capaz de sentar a todos los actores, porque convengamos, ustedes tienen una mayoría en el Congreso y además está la gente de Giorgio, que no es parte de la nueva mayoría, que Araya metió a Giorgio en la nueva mayoría, pero están afuera. Fíjese es que una cuestión solamente ideológica. Está muy bien, pero fíjate que depende de ustedes. Pues si ustedes tienen una mayoría parlamentaria en donde pueden aprobar una reforma educacional, tú no puedes decir que la centro derecha es la causante de que no avancemos en eso. Bueno. Yo creo que eso hay que desmitificarlo. Ustedes tienen los votos para aprobar una reforma y ustedes no se ponen de acuerdo. Bueno, yo estoy planteando que es necesario un acuerdo mayoritario y eso implica obviamente que la nueva mayoría se ponga de acuerdo en el fondo. Lo que yo creo es que eso tiene que ser antes de enviar el proyecto de ley, porque el gran problema del Ministerio de Educación, una tras otra vez, es que envía los proyectos y después trata de llegar a acuerdos cuando ya ha generado un rechazo prácticamente transversal, y eso no ha pasado con todas las iniciativas y está pasando con el proyecto de educación superior. Bueno, el tema es que si no iba al Tribunal Constitucional, en el fondo eso, y la frase de la presidenta, ¿qué les parece, Giorgio Jackson y ustedes? La gratuidad llegó para quedarse. A ver, yo al menos espero que así sea, y yo concuerdo con que hay una responsabilidad política finalmente de un programa de gobierno que se presenta, en el que se dice que la gratuidad universal va a llegar en 6 años. Evidentemente la situación económica lo que ha hecho es debilitar esa promesa por un lado, pero al final lo que no puede, o sea, uno puede pensar en gradualidades. Yo al menos siempre he pensado que pueden haber gradualidades. Lo que no se puede postergar es la definición política
de una ley que puede ir implementándose a poco, pero chutearla al córner, a mí me parecería que sería un tremendo error por parte del gobierno. Creo que han presentado un proyecto que, como decía Diego, como decía Freddy, no ha generado ningún tipo de... O sea, el único consenso que ha generado es el de todos los actores decir que no les gusta. Entonces ahí yo creo que estamos a tiempo, y un poco contra el tiempo, para sentar a todos los actores y poder tomar definiciones políticas que algunos los van a dejar satisfechos y a otros no, pero hay que construir aliados del proyecto, y yo al menos creo que los aliados tienen que venir por parte de los estudiantes y de los rectores, y ahí obviamente que va a haber que quebrar huevos, porque bueno, para hacer tortilla hay que quebrar huevos, y ahí espero que el gobierno tenga una pregunta muy simple. Diego Calderón. Preguntarle a Giorgio si está de acuerdo con una propuesta que se ha hecho de la democracia cristiana, pero también desde otro parlamentario, de que este proyecto se divida en el fondo. O sea, nosotros debiésemos avanzar rápidamente en los temas que ya hay acuerdos transversales, por ejemplo, en materia de fiscalización, en materia de superintendencia, y centrarnos en la discusión de fondo, que es modelo, institucionalidad, para luego hablar de financiamiento finalmente. A ver, lo que no parece una mala idea en principio, pero lo que me temo es que, o sea, por la urgencia y la premura de generar una institucionalidad que regule, o sea, lo vemos cada año con la glosa, que no hay mucha de dónde agarrarse para poder asignar los recursos, pero creo que eso postergaría indefinidamente, y mucho más allá del periodo de este gobierno, un cambio al sistema de financiamiento. Y yo creo que eso no solo puede ser nocivo por la eventualidad de quien sea próximo gobierno, sino porque definitivamente la materia de financiamiento es la pieza que hace mover, es como el aceite, ¿no? Es como la benzina de todo el sistema. Entonces, si tú no lo regulas, si tú no muestras cómo vamos a seguir financiando la demanda, vamos a seguir financiando de manera bastante ineficiente, injusta, media torpe el sistema de educación superior, y yo al menos opto en esa definición difícil porque se trate todo junto y que resolvamos las diferencias, y tampoco son tan complejas las diferencias como van a encontrar un punto de acuerdo. Pero en todo caso, esto ya está aprobado, ¿verdad? Y algunos de los que están a favor, son miles de los estudiantes que se van a beneficiar, que ya no es solamente privilegios de los alumnos del CRUCH o del G9, y que el tema del lucro va a seguir siendo muy, que va a ser sí. Para ser específico, no es que con esta negociación recién se haya roto el tema del CRUCH. La glosa ya anterior y la de este año, que no fueron materia de negociación, ya incluía estudiantes fuera del CRUCH, solo que con regulaciones, ¿ya? Y esa es la diferencia. O sea, la gratuidad incluía, por ejemplo, a la Diego Portales, incluía al Alberto Hurtado, incluía una serie de universidades que tenían ciertos pero estándares. Con estas becas hay más universidades, claro. Sí, pues, pero son las menos reguladas, eso es lo que voy. Claro. Incluía también a CFT e IT, esta glosa, antes de que surgiera toda esta controversia. Y lo que pasa es que algunos quisieron volver a desregular el sistema, y ahí es donde yo me pongo, más encima por el método político que ocuparon, pero no es como que gracias a esta negociación al fin se abrió esta discriminación del CRUCH. Eso se hizo el año pasado, cuando ya estudiantes habían, cuando ya la propuesta inicial contenía una apertura distinta a la división del CRUCH no CRUCH. Bueno, la ministra del Piano, por supuesto, defiende este acuerdo, dice que el lucro no toca la gratuidad, que esa es la línea que, digamos, hasta dónde se va a llegar, y por otro lado el Contralor, que advierte que va a ser difícil la fiscalización porque hay falta de recursos, pero en todo caso también el gobierno ha dicho que espera que se apruebe la ley de educación superior, que la están impulsando, y que se ponga ahí en la mesa, en tabla de discusiones. Sí, cerremos, Óscar Araya, dime. Sí, solamente para entregar un detalle al final de esta conversación, es muy importante el rol que está jugando el Tribunal Constitucional. Yo creo que está jugando un rol de una tercera cámara que está parando muchas leyes que se han tramitado en el Congreso, y eso se necesita regular, se necesita cambiar. Entonces es muy importante que dentro de los nuevos programas presidenciales para el próximo año se plantee este tema de cómo lo cambiamos para poder avanzar en los procesos legales. Bueno, esto seguirá en discusión. Le agradecemos al diputado Giorgio Jackson, quien ayer hizo noticia con esta frase un poquito dura, Giorgio, haciendo una metáfora, por decir así, con un hombre que con un arma amenaza a una mujer y era para violarla. Entonces, que era un chantaje bastante a ese nivel. Calificaste el chantaje de sí, es una analogía que puede sonar un poco dura, pero al final eso surge
cuando empieza a decir a través de sus discursos que esto había nacido de la colaboración. Y eso no es verdad, y hay que aclararlo, porque los términos tienen un significado y es importante defenderlo. La colaboración surge cuando dos personas llegan con mutuo acuerdo a algo. Cuando alguien pone la pistola sobre la mesa, cuando alguien amenaza de la manera que se amenazó con llevar al Tribunal Constitucional, eso no es colaboración. Y por eso se da la analogía. Es como cuando alguien abusa de una posición de poder. Puede ser un arma, puede ser, qué sé yo, cualquier posición de poder, para hacer que otra persona haga algo a su discreción. Y eso es lo que hizo Chile Vamos ayer. Y si la analogía es fuerte, bueno, la verdad es que el ejemplo, lo que pasó con la discusión política también es fuerte, porque se pasó a llevar una mayoría democrática que fue electa por un capricho ideológico de una minoría en este caso. Bueno, gracias, diputado Giorgio Jackson. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Ya, chao. No, mira, comerciales, muchachos. Yansa 0K se renovó completamente con un nuevo envase más moderno, mucho más colorido y fácil de encontrar en el supermercado. Yansa 0K, no cambies, renuévate. A la vuelta, entonces, seguimos con el presidente de la Juventud del Partido Radical, el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana y el presidente de la Juventud de Renovación Nacional. Está el tema de los inmigrantes, los dichos del expresidente Piñera. Está el tema la caravana con la ceniza de Fidel Castro, que ya empezó, ¿no es cierto?, este recorrido allá en La Habana. En fin, varios temas. Vamos a comerciales. Qué buena idea la de salir a trotar, Maca. Sí, como que me siento renovada, me siento ligera. No sé, me siento... Ay, qué bueno, amiga. Yo también me siento, pero en el cafecito de la esquina. Prueba el sabor equilibrado de Yansa 0K Tagatosa con sucralosa y endulza todo lo que quieras. Encuéntralo fácilmente en el supermercado, el de la botella morada. No cambies, renuévate. Yansa 0K, date el gusto de estar bien. Ay, amiga, Andrea anda súper raro, no me pesca. Yo creo que tiene otra. ¿Puedes pegarte el celular, porfa? Sorry, Fran, me acaba de llegar una notificación. Parece que alguien está usando mi tarjeta. Ay, no, tenemos que llamar a la policía, a los detectives, a tu banco. Tenemos que bloquear tu tarjeta ya. Relájate, ya la bloqueé con la aplicación BBVA Wallet. Si tú estás todo el tiempo en el celular, nosotros también. En BBVA tenemos BBVA Wallet, la aplicación que te permite bloquear tu tarjeta en un clic en caso que no reconozcas una transacción. No pierdas más tiempo y cámbiate hoy en bbva.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Se estima que un solo profesor puede tener impacto en la vida de 6.000 niños. Bienvenido a Pensar. Pedagogía UAH. Universidad Alberto Hurtado. Acreditada por 5 años en las 5 áreas. Antes, llevar un teléfono en el bolsillo era grosso. Pero un smartphone es lo que usamos hoy. Poder entrar al banco desde el computador era neto. Pero poder sacar tu cuenta corriente desde tu computador, bueno, ya entiendes el punto. Cámbiate a BCI, el único banco en el que puedes contratar 100% online tu cuenta corriente. Ágil, simple y transparente. BCI, el banco digital de Chile. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. La Navidad llegó a Preunic. Encuentra todos los regalos en un solo lugar. Caja registradora con luz y sonido, 7.990 pesos. Y pagando con tarjeta de crédito Preunic, 5.990 pesos. Robot espacial 26 centímetros, incluye pilas, 9.990 pesos. Ven y disfruta la alegría de regalar. Preunic, siempre cerca de ti. Precios válidos hasta el 24 de diciembre de 2016. Se adelantó el verano, a pasarlo bien, a disfrutar. Comenzó el avance de temporada Ford de AutoSummit. Aproveche ahora bonos imperdibles en EcoSport, Explorer, F-150 y Ranger. Venga a conocer toda la línea Ford 2017. Lo esperamos en AutoSummit, la casa de Ford. Bonos con financiamiento Forum para 35 unidades en promoción, válido hasta el 30 de noviembre del 2016 o hasta agotar unidades. Más información en autosummit.cl. San Crediticio, perdón, te prometo que lo intenté, pero no pude aguantarme y me gasté hasta la plata que no tenía. Por eso, dame una ayudita para terminar bien este año, porfi. San Crediticio de la Araucana sabe que se viene fin de año, por eso bajó las tasas hasta un 25% de descuento desde el 21 al 29 de noviembre. Infórmate más en laaraucana.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Crédito para trabajadores afiliados a la Araucana, sujeto a evaluación y aprobación crediticia conforme a los antecedentes y políticas de crédito de la caja. La Copa Chile se vive al aire libre. Luego del 0-1 de la ida, este miércoles, el clásico tiene revancha.
y solo uno pasa a la gran final. En directo, Colo-Colo, Universidad Católica. Revancha semifinales Copa Chile. Miércoles, 7 de la tarde. Al aire libre en Cooperativa. Desde la oficina a las mejores vacaciones. Desde tu depa a un cumpleaños inolvidable. Desde tu casa a la final de un campeonato que atesorarás por siempre. Desde tu departamento de soltero a la vida que quieres compartir. O desde la casita de muñecas a su primer día de colegio. La mejor forma de ir de un punto a otro en la vida es tener siempre un gran motor que te acompañe. Conoce nuestros modelos en www.mitsubishi-motors.cl o en cualquiera de nuestros concesionarios. Mitsubishi. En Navidad sabes que hiciste un buen regalo por la reacción de las personas. Si regalas calcetines... ¡Qué detallista! No, debiste molestarte. O un desodorante. Ah, justo lo que necesitaba. Pero si regalas unos anteojos de GMO... Muchas gracias, te pasaste, tan increíble. Ven a la Navidad para todos en GMO y encuentra los anteojos perfectos para ver y verte bien. Encuentra el regalo perfecto con anteojos de sol desde 14,990 pesos en marcas seleccionadas y un 40% de descuento en cristales por la compra de tu armazón. En GMO, amamos tus ojos. Más información en gmo.cl. Sabemos que el activo más importante de tu empresa son tus trabajadores. Por eso el aguinaldo que los dejará bien contentos este fin de año son las canastas de Alvi. Elige una de nuestras alternativas o arma tu propia canasta. Haz tu pedido al 225-127300 o a canastas@alvi.cl. Canastas Alvi, el mejor aguinaldo para tus trabajadores. En el servicio postventa Kaufman no nos detenemos para que tu empresa tampoco lo haga. En Kaufman encontrarás todo lo que necesitas para que tu empresa sea siempre rentable. Nuestras sucursales con taller y venta de repuestos y los mejores especialistas te esperan en todas nuestras sucursales a lo largo de Chile. Entérate más del mejor servicio postventa en www.kaufman.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. 19 grados. 19 grados en Santiago. La Cámara Chilena de la Construcción trae al creador del concepto capitalismo consciente, el profesor de Babson College, Raj Sisodia. No te pierdas el seminario de sostenibilidad empresarial, donde además Klaus Schmidt-Hebel y Raj Sisodia, moderados por Matías del Río, debatirán sobre el rol de las empresas en la sociedad. Viernes 2 de diciembre de 8:15 a 11 horas en Parque Titanium. Inscripciones en www.cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. M360, la nueva revista digital de tendencias con contenido, editado para mujeres. Entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo, abordado en 360 grados. Moda y estilo, belleza, sexo y pareja, vivir bien, lifestyle, cultura, do it yourself, videos, tutoriales y más. M360, inteligente y sofisticada, entretenida. Entra y descubre más en www.m360.cl, editado para mujeres. Cooperativa. 22 minutos para las 10. 22 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Yansa 0K se renovó completamente con un nuevo envase más moderno, mucho más colorido y fácil de encontrar en el supermercado. Yansa 0K, no cambies, renuévate. Estamos con el presidente de la Juventud del Partido Radical, Óscar Araya, el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, Diego Calderón, y el presidente de la Juventud de Renovación Nacional, Freddy Vázquez. El otro tema de actualidad tiene que ver con la migración, ¿verdad? A propósito de los dichos del expresidente Sebastián Piñera al respecto, en una entrevista, diciendo que lo importante es que los chilenos tenemos que tener meridianamente claro que es muy ingenuo y estúpido tener una política de migración que termina importando males como la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado. Muchas de las bandas de delincuentes que hay en Chile, como las que clonan tarjetas, son de extranjeros. Esto es particularmente grave en aquellas regiones donde la inmigración representa un gran porcentaje
porcentaje de la población. Quien quiera ser presidente, el próximo presidente va a tener que hacerse cargo de este problema. No hay que tratarlo, definirlo como xenofobia ni con racismo, pero sí con decisión, coraje e inteligencia hay que abordar este tema, dijo el presidente Piñera. Esto ha generado un montón de críticas, incluso diputados de la Democracia Cristiana acusaron de xenofobia, fascismo, racismo e incitación al odio, dijeron los diputados de la Democracia Cristiana. Bueno, en fin, la palabra es de ustedes, Frei Vázquez. Sí, yo me quedo con lo último que dijo el presidente Piñera, que son dos aspectos fundamentales. Uno, el próximo presidente de Chile, ya que el que quiere ser candidato presidencial va a tener que afrontar al hueso el tema de la migración. Ese es un primer tema. Y segundo, esto no hay que mirarlo ni con xenofobia, ni con odio, ni como uno puede decir a los ojos de Trump o la algarabía del triunfo de Trump en Estados Unidos, sino hay que mirarlo con una mirada a largo plazo, pero con decisión. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con hacer una manifestación de todos los inmigrantes que son delincuentes o que todos los inmigrantes vienen a hacer prácticamente una vida delictual a este país. Yo así no lo creo y no creo que tengamos que tratar así a ninguna persona que viene al extranjero a buscar oportunidades a este país. Pero lo que sí creo es que aquellas personas que vienen a este país y delinquen, hay que buscar alguna fórmula de que, no sé si no se mantengan en el país, pero que haya un control mayor. Yo no soy partidario de abrir más controles, yo no creo que esto esté desbordado en ciertas regiones, sin duda no como Antofagasta. Pero no es una manera de demonizar a las personas que llegan a Chile y tener en cuenta además que según las cifras, Chile tiene una tasa de migración bastante baja, en torno al 2,8%. En el mundo el promedio es del 3,1%, por ejemplo. En Europa sobre el 10%. Sí, exactamente. A ver, es que, ojo, déjame terminar. Mira, es un tema que va a continuar, por eso el presidente Piñera dice que el próximo gobierno tiene que asumirlo, pero es un hecho, o sea, si uno ve y hay experiencia en que hay bandas de delincuentes que son extranjeros y obviamente uno no puede desconocer que hay muchos chilenos o otra índole, pero hay un problema con gente que aquí viene a hacer vía delictual y eso es lo que hay que atacar. Uno no está diciendo que todos son. Yo creo que si el presidente Piñera tiró el tejo pasado, por así decirlo, o globalizó, cometió un error, pero de ninguna manera podemos desconocer que hay esas realidades delictuales. Sí, Diego Calderón. Mira, yo creo que lo primero es que es evidente que lo que ha hecho el expresidente Sebastián Piñera es un desvío de foco, porque estaba muy presionado para dar explicaciones por una situación que todavía no es capaz de aclarar respecto a sus inversiones en el extranjero, particularmente en un paraíso fiscal. Creo que esto es un desvío de esa discusión. En segundo lugar, creo que sí hay un dejo de xenofobia en este tipo de iniciativas, porque se pone en el foco no del tema de migración en su conjunto como un tema integral. Aquí se vincula directamente, y esa es la intención del expresidente, a la migración con la delincuencia. Como que si hubiese un problema de la delincuencia con la migración y que fuera un problema grave, irrelevante y decisivo en lo que está pasando en el país. Pero tú crees que eso no existe. No, a ver, yo lo que estoy diciendo es que no hay una vinculación particular que uno pudiese decir, mira, en delincuencia el tema migratorio es un problema central. Yo no creo que sea un problema central. Las cifras dicen que no es un problema central. Los migrantes delinquen menos en términos porcentuales que los chilenos, participan menos del sistema procesal que los chilenos en términos porcentuales. O sea, son mitos que se han ido generando y que obviamente lo que trata de hacer la derecha ahora es utilizar y aprovechar. Yo creo que eso no es así. A mí me gustaría que esta discusión respecto de la migración se diera. Es un tema que va a ser un tema relevante por los próximos 10, 15 años en Chile, porque si bien tenemos una baja tasa de migración, el aumento en los últimos años ha sido muy, muy significativo. De hecho, entiendo que han llegado bastantes decenas de miles de haitianos en los últimos meses. Pero a mí me parece que este tema hay que abordarlo integralmente. Hay que ver cómo se le garantiza a esas personas condiciones de calidad de vida, de calidad laboral que sean dignas. Hay que ver cómo a esas personas se le da acceso a los servicios públicos en calidad igualitaria, como establecen nuestras leyes. Hay que ver cómo a esas personas finalmente que llegan acá se les da las oportunidades que necesitan y que vienen a buscar. Yo creo que la perspectiva que debiésemos asumir es una perspectiva de orgulloso que haya en otros países que vean a Chile como un país de oportunidades, y creo que eso es lo que uno debiese tratar de abordar, no empezar a criminalizar,
no empezar a generar un odio, que creo que es lo que se está incitando en esta forma de abordar los problemas. Ahora, hoy los titulares hablan de la propuesta de Alejandro Guillé, que busca agilizar, dicen, expulsión de inmigrantes condenados, sacando a colación un proyecto de hace unos años atrás. ¿Qué dices tú, Óscar Araya, como radical que eres? Bueno, lo primero es que es súper complejo que un expresidente camine en la delgada línea entre la ética con los negocios y también en la xenofobia. Yo creo que es súper preocupante cómo alguien está tratando así a hermanos de otros países, que no es la lógica que nosotros debemos tener. Eso es lo primero. Ante eso, yo creo que es muy importante reconocer que migratoriamente los colombianos a nivel legal representan el 6% de las migraciones, y a nivel de visas de estudiantes, los colombianos son la mayor cantidad de jóvenes que vienen a estudiar a Chile. Entonces, de partida, desde el punto de vista legal, administrativo, los colombianos son gente que viene a hacer un aporte al país y no un retroceso. Lo segundo es que, tal como lo dice Alejandro Guillé, él apunta a una cuestión, en el año 2013, cuando era candidato a senador, apunta a una cuestión de los derechos básicos de la ciudad de Antofagasta. A ver, escuchemos justamente ese audio de aquella época donde Alejandro Guillé proponía esta solución. Tienen que tener presente que en el norte hay un problema objetivo, no con los migrantes en general, sino particularmente, me da la impresión, con los colombianos, porque se ha producido una migración aluvional en muy poco tiempo, continúa, y les puedo asegurar, los servicios básicos están absolutamente desbordados. Entonces tú vas a un hospital lleno de migrantes, tú vas a un consultorio lleno de migrantes. Hay colegios que tienen fácil 20% de estudiantes que son ya migrantes. En consecuencia, se permite que entre cualquier cantidad de gente sin ningún control y además sin que se provea de los servicios básicos. Entonces, se ha producido objetivamente un deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los antofagastinos, sobre todo de menores recursos. Y agréguele que están disputando el empleo, sobre todo el empleo menos calificado, y eso ha desplazado a mucha gente de su trabajo o ha comprimido los salarios a la baja por esta sobreoferta, porque además contratar a un extranjero cobran menos, muchos están ilegales, porque además de los migrantes oficiales hay mucha migración ilegal. Entonces tenemos un problema que está desbordado en el norte y eso ha generado una gravísima tensión con la población originaria. Bueno, ese tema, para ser un tema de, por ejemplo, de campaña presidencial, es un tema sumamente fácil de usar, sí. Porque hay una tendencia general en todo el mundo siempre a tener miedo a la inmigración porque le va a quitar el empleo, porque, como decía Alejandro Guillé, va a usar los hospitales, y eso genera tensión. Es lo que se instaló mucho, por ejemplo, en los 90 sí, con la inmigración peruana, con la ola de inmigración peruana en su momento. Pero eso de partida es absolutamente falso, porque los migrantes que llegan a Chile, efectivamente, como lo dice el senador Guiller, vienen a generalmente a trabajar en trabajos en donde los chilenos ya hoy día no están dispuestos a trabajar por esas remuneraciones. Eso es un hecho de la causa, donde hay una gran participación en el mercado laboral de inmigrantes, por ejemplo en el campo, en la ruralidad. ¿Por qué? Porque hay trabajo en el campo donde hoy día los chilenos ya no están dispuestos a trabajar por lo que se está pagando y en las condiciones laborales por las que se trabaja. Pero esos dichos del senador Guille generan, es muy fácil que generen en la ciudadanía chilena un rechazo a los inmigrantes, porque sienten, claro, nos vienen a quitar todo, colapsan los hospitales. Hay que tener tal vez más cuidado con las frases que se dicen, porque es como muy vendedor eso en época de campaña política, ¿no? Yo lo que creo es que, a ver, esto es una oportunidad. La posición del senador Guiller es más como verlo desde el punto de vista de los derechos básicos que tienen que tener la gente que viene a nuestro país, más que enfocarlo en la delincuencia, en las bandas delictuales, como lo hizo el expresidente Piñera. Hay que enfocarlo en que tenemos que regular el tema migratorio con derechos para todas las personas que llegan y con deberes también, de que puedan pagar impuestos y también puedan tener salud y educación y vivienda digna. Ahora, pero la propuesta que había presentado Alejandro Guillé junto a la diputada Paulina Núñez, Renovación Nacional, decía, entre otras cosas, que era necesario establecer mecanismos más expeditos para la expulsión de los condenados, que debe simplificarse la expulsión administrativa, pero siempre resguardando y garantizando las normas del debido proceso. Es decir, lo que se plantea ahora y se saca a colación este proyecto del senador Guille es que, ojo, él en el pasado también estaba de alguna manera de acuerdo con lo que dice el presidente Piñera hoy en día. Cecilia, fíjate que
el audio que escuchamos del senador Guillé, pues uno puede matizar, como lo hace Oscar, una posición, pero en su proyecto de ley va al hueso del tema de la delincuencia de los migrantes. Entonces es re fácil decir que el presidente Piñera, injustamente, o incluso yo diría con mala intención, lo hacen de xenófobo, y no asumir que el Guillé tiene una posición absolutamente parecida. De hecho, lo presenta con la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, porque en Antofagasta nadie puede desconocer que es un tema importantísimo, y a la gente de Antofagasta le importa lo que pase con la migración en esa región. Entonces es súper fácil sacar ventaja política de unos dichos del expresidente Piñera, pero esconder lo que piensa realmente el senador Guillé. Y lo único que demuestra Lo único que demuestra es que hay que ver el tema de la migración primero con un asunto laboral, de derechos básicos, y cómo la gente del extranjero va a buscar su vida en Chile, también con el tema delictual, también con el tema de aquellos que están cometiendo delitos y son condenados y puedan de alguna manera ser más expeditos, devolverse a su país, y también un tema de derechos humanos, porque aquí siempre hay un dejo, a lo mejor, de xenofobia, que eso hay que cortarlo de raíz, pero yo creo que hay que ser mucho más objetivo en la discusión de que si lo dice uno, lo tratamos de xenófobo, pero si lo dice el mío, no, fíjate que hay que salir a explicarlo. Yo creo que eso es un doble estándar. Es muy distinto tratar a todos los colombianos en Chile de delincuentes que decir que los que están condenados, que son de otros países. ¿Quién dijo que todos los colombianos son delincuentes? O sea, es una forma de decir que muchas bandas... Pero dime quién lo dijo. O sea, es una forma de decir que muchas bandas... No, el presidente... A ver, Sebastián Piñera dijo, muchas de las bandas de delincuentes que hay en Chile, como las que clonan tarjetas, son de extranjeros. Esto es particularmente grave en aquellas regiones donde la inmigración representa un gran porcentaje de la población. Entonces, eso es lo que dijo. Ese es el problema. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchas, yo podría decir acá, hay muchas bandas de chilenos en el extranjero que se dedican a hacer lanzas internacionales, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Cuando lo estoy diciendo particularmente en esta discusión, estoy tratando de criminalizar al chileno que está fuera en el extranjero. Me parece que esa es la intencionalidad en las palabras del expresidente, por eso lo encuentro que son muy graves. Yo creo que acá no se puede vincular la delincuencia con una situación de inmigrante. Acá hay delincuentes. Hay delincuentes que pueden ser de distintas etnias, de distintas religiones. No se puede vincular la delincuencia, con una condición particular de la persona. Pero Diego, tú tienes que... A mí me parece tú asumes que ¿y cuál es la sistema diferencia? Carcelario, por ejemplo, o nosotros deberíamos asumir de igual manera, es decir, no asumir que él viene de otro país y quizás puede ser ilegal. Yo lo que estoy diciendo es que miremos la cuestión tratarlo de la misma manera acá en Chile. Yo digo que miremos el tema desde una perspectiva integral. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se dice, y en esto yo no estoy de acuerdo con, yo estoy de acuerdo en lo que dice el senador Guillermo si uno escucha el audio, porque él habla no solamente del tema de delincuencia, habla el tema, por ejemplo, de los hospitales. Si es evidente que cuando llegan muchos migrantes se generan problemas en la salud pública, es evidente que cuando llegan muchos migrantes se generan problemas en la educación. Pero esos son problemas. Pero claro, pero al decir... Pero yo creo que el tema es que la respuesta no es sacarlos, sino que la respuesta es cómo uno lo aborda desde una perspectiva humanitaria, porque esto es un tema que involucra derechos humanos, involucra derechos laborales, implica garantías fundamentales. Recordemos que la ley en Chile no rige para los chilenos, rige para todos los habitantes de la República, y por lo tanto nosotros tenemos que abordar esta materia desde una manera mucho más seria que la que se ha tratado de buscar. Yo creo que el tema de llegar y expulsar a un extranjero es un tema que no es así de simple, y lo quiero decir particularmente. ¿Pero quién lo ha dicho? Porque hay antecedentes en donde hubo una propuesta del entonces subsecretario Ubilla, del presidente Piñera, que buscaba acelerar el trámite de expulsión de extranjeros por la vía administrativa. Que cometían delitos. ¿Qué consecuencia? Sí, porque Diego, sí, pero ¿sabe cuál es el problema, Freddy? Es que hay alguien casos que comete delito, Freddy, hay que buscar una solución en cómo el Estado... Mira, tú sabes perfectamente el sistema carcelario que nosotros tenemos. Sabes perfectamente que hay un problema, no solamente con los migrantes, sino con la gente que nosotros tenemos acá en Chile. Entonces, y transparentemos nuestra posición. A lo mejor tú eres partidario de que la gente migrante tenga el mismo trato carcelero que acá, y nosotros, el Estado de Chile, tiene que asumir los costos de eso. Pero en Chile tenemos una posición distinta, que si alguien viene a Chile y comete delito, no tiene por qué quedarse en Chile. Esa es la posición nuestra y la transparentamos. Entonces, me diga la tuya, que tú crees que el Estado de Chile tiene que hacerse cargo de la gente del extranjero que viene a delinquir. No, el problema es que es un problema de derechos humanos cuando ese delincuente, por ejemplo, tiene hijos en Chile y los hijos son chilenos. ¿Qué haces en ese caso? ¿Es una discusión que la vas a zanjar administrativamente? ¿Lo vas a sacar? Que hay que tener hubo casos en donde el gobierno anterior
a través de extranjería trató de sacar a chilenos que tenían hijos en Chile y se preocupaba de tratar de sacar al delincuente, pero no abordar la situación en que quedaban sus hijos desprotegidos acá en Chile. O sea, a mí me parece que hay un tema aquí de derechos humanos y por eso, insisto, hay que abordarlo integralmente. No podemos abordar este tema desde una perspectiva tan simplista tratando de buscar réditos políticos. Y otra materia que no quiero dejar que se olvide, el tema impositivo. Yo creo que hoy día hay extranjeros que pagan más impuestos que otras personas que están hoy día en Chile y que se acogen a franquicias tributarias o sacan sus empresas y sociedades a paraísos fiscales. Lo que es claro es que esto se puede convertir en un tema de campaña electoral, ¿no? Y los riesgos de tener aseveraciones populistas, como se dice, en fin, de fomentar el rechazo al extranjero, con manifestaciones así de agresiones, de discriminatorias, en fin. Entonces, ¿qué se le pide a los líderes políticos? Un poco más de seriedad para tomar el tema, que no sea un tema de campaña. ¿Qué crees tú, Óscar Araya? Yo creo que el foco tiene que estar puesto en los derechos humanos, como dice Diego. Acá no se puede criminalizar a gente que viene de otros países, sino que hay que pensar en que realmente el problema migratorio es grave y va en aumento. Hoy en día tenemos a lo menos 400.000 gente de otros países en nuestro país y tenemos 800.000 chilenos en el extranjero, y 1.200.000 a lo menos de personas deben ser reguladas como se está comenzando a hacer con los chilenos afuera, y así tiene que pasar con los extranjeros acá. Ante eso, el Partido Radical, dentro del programa de gobierno que está diseñando, hay una propuesta es una idea que se está proyectando, es generar una subsecretaría de migraciones para que pueda generar leyes potentes que permitan asegurar los derechos de todas las personas que están en esta situación de conflicto. Bueno, pero esto va a ser un caballito de batalla para estas campañas presidenciales. ¿Qué creen ustedes? Sí, yo creo que es evidente que ojalá podamos tener una nueva ley de migración, en la que tenemos data de 1975 en plena dictadura. Yo creo que lo ideal sería tener una ley que fuera discutida en democracia, que abordara este tema de manera integral, insisto, y creo que esa va a ser la discusión que vamos a tener. Ahora, me hubiese gustado que esta discusión se hubiese planteado desde otra perspectiva y no de la perspectiva que finalmente Chile Vamos la pone en la palestra, e insisto, para tratar de desviar el foco respecto de explicaciones que todavía estamos esperando del presidente Piñera. Sobre el caso Exalmar, justamente el presidente de Perú, que se encuentra en Chile, que en este momento incluso está participando en el encuentro nacional de la empresa y en Icari, en Casa Piedra, donde está hablando la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Se le consultó a Kuczynski sobre este tema. Recordemos que se lo había también conectado, involucrado, y él dijo que son temas políticos, que eso es un invento, esta polémica por los negocios de Piñera en Exalmar. Fueron las declaraciones del presidente peruano. Hay muchas interpretaciones, efectivamente, en el sentido de que se quiere desviar la atención, pero bueno, el tema está ahí, y solo comentarles, Diego Calderón. Yo destacaría así que además este es un problema que tenemos que saberlo abordar, porque si nosotros tenemos algo que nos facilita la resolución de este problema, es que la inmensa mayoría de los migrantes que llegan a Chile son latinoamericanos, son cristianos, son de habla hispana. Esto resuelve muchos problemas desde esa perspectiva. Porque, ¿cómo que son cristianos? Porque, son cristianos en la perspectiva de que Latinoamérica es un país mayoritariamente cristiano. O sea, la mayoría de los que llegan son de una misma religión. Lo digo porque los grandes problemas en Europa son también por choque religioso, por choque valórico, por choque de culturas que son mucho más diferentes. Yo digo que el problema de la migración acá es un problema desde esa perspectiva mucho más fácil de resolver que en otros casos. Si hay casos más particulares, por ejemplo el de los haitianos, que tienen un idioma distinto, y en donde eso ha exigido, por ejemplo, o ha llevado a muchos, por ejemplo, lugares públicos, como por ejemplo hospitales, a solicitar que haya traductores para poder atender a estas personas. Pero creo que la mirada que nosotros podemos tener desde la perspectiva humanitaria es mucho más fácil de resolver si somos capaces de tener esa mirada y de instalar esa mirada en el debate público. Bueno, ¿alguna palabra sobre la muerte de Fidel Castro? Me imagino, recordemos que tenemos a nuestro enviado especial, Rodrigo Vergara, allá en La Habana, que está cubriendo todo esto. Ya vamos a tener contacto con él en unos minutos más seguramente, y miles de cubanos haciendo fila desde anoche, ¿verdad?, para dar el adiós a Fidel Castro, o el homenaje, mejor dicho, un tema que ha sido bien polémico. Freddy Vázquez.
La verdad, yo tengo sentimientos encontrados, porque como por malformación profesional, yo soy profesor de historia, creo que es un error evaluar a Fidel Castro con ojos de hoy día, donde hay una democracia consolidada y todo lo que sabemos de Latinoamérica, pero en su momento, cuando se hizo la revolución, era un contexto totalmente distinto. Creo que es anacrónico mirar desde hoy día lo que él hizo hace muchos años, pero sí creo que obviamente no es digno de ningún homenaje la dictadura cubana que hoy día está en curso, que no se justifica a los ojos de la sociedad contemporánea. Yo obviamente no comparto que el Estado de Chile pague los viajes de aquellos que van a ser honores, pero no tengo la misma apreciación radical de la centro derecha de sepultar a Fidel Castro. Yo creo que fue un personaje importante de la historia y que hay que entenderlo en su contexto, sobre todo a mediados del siglo XX, donde comunistas y capitalistas se disputaban el mundo. Sí, Óscar Araya. Yo creo que podríamos tener un programa completo para hablar solamente sobre la figura de Fidel Castro, pero a ver, para ser un poco sintético, yo creo que Fidel Castro es uno de los personajes políticos más importantes en 2 siglos, entre el siglo XX y el siglo XIX. Fue muy fundamental dentro de la lógica política, y creo que su figura representa una esencia de cómo transformar la sociedad. Yo creo que, si bien hay personas que pueden estar en desacuerdo, a lo menos yo, desde la Juventud Radical y con la mayoría de los militantes de la Juventud Radical, tenemos una percepción de que representa el sentimiento y un cerebro de cómo poder pensar una sociedad distinta, y ante eso nosotros tenemos el mayor agradecimiento político, moral, sobre Fidel Castro. Diego Calderón. Muy rápidamente, encuentro que fue un dictador muy importante en la historia latinoamericana, pero dictador al fin y al cabo, y yo lo único que espero es que tras esto se puedan abrir las puertas de la democracia a uno de los pocos países que aún no ha logrado transitar a un país donde el contexto de libertad sea lo que prime. Una dictadura con educación y salud de la mejor calidad del mundo. Eso no justifica las dictaduras. Claro. No. Aquí tuvimos en contra de Pinochet, no porque era dictador, o porque tuviera, no solo porque era dictador, no solo porque tuviera malas condiciones sociales, sino porque por ambas cosas, y creo que eso uno debiese reivindicar hoy día. Bueno, esa es la opinión entonces de Diego Calderón de la Democracia Cristiana, Óscar Araya del Partido Radical, gracias, y Freddy Vázquez de Renovación